¿por qué me has puesto a prueba? En Uz, el polvo de las caravanas se asentaba lentamente sobre colinas antiguas, donde la vida se medía en rebaños, tiendas y nacimientos. En medio de aquel paisaje, un nombre corría de boca en boca: Job. No por hazañas militares ni logros públicos, sino por una integridad que parecía encender una luz en el desierto. Job tenía mucho, pero no era el mucho lo que lo definía. Sus rebaños se extendían como un mar blanco sobre la llanura. Los siervos iban y venían diligentes, y de la tienda principal salían aromas de pan recién hecho y risas de hijos. Sin embargo, nada de eso cruzaba la línea que protegía lo esencial: el temor de Dios. Al amanecer, cuando las sombras aún eran largas, Job levantaba un altar de oración como quien levanta una casa para su alma. No negociaba con el mal, no flirteaba con los atajos, no se dejaba seducir por su prosperidad. Veía la bendición como un préstamo y la vida como una responsabilidad. Sus hijos celebraban a menudo y el padre, conociendo los laberintos del corazón humano, intercedía por ellos con celo. Si había culpa, que la misericordia los cubriera. Si había orgullo, que la gracia los humillara sin destruirlos. El amor de Job sabía pedir lo que sus hijos aún no sabían. Había en Job algo que no podía explicarse con cifras. La gente lo respetaba, pero algunos lo miraban con incomodidad. ¿Por qué prospera la rectitud? Otros, en silencio, se acercaban a pedir consejo, como quien busca agua en una roca firme. En lo alto, donde los ojos humanos no alcanzan, una conversación llenó la sala del trono. Los hijos de Dios se presentaron, y entre ellos, el acusador. No traía novedades, traía sospechas. Cuando la luz aparece, la sombra se agita. ¿Has observado a mi siervo Job? Insonó la pregunta que atraviesa las eras. No era vanidad divina, era testimonio. Dios daba al universo el marco correcto. La integridad puede habitar en el polvo, la rectitud puede prosperar sin corrupción, la fe puede amar a Dios por quien Él es. El acusador, fiel a su oficio, destiló veneno en su hipótesis. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? Lo has rodeado de todo. Quítale lo que sostiene sus manos, y verás lo que sale de su boca. La desconfianza convirtió el cielo en una sala de juicio. Dios no necesita probar nada, pero decidió mostrar algo. El escenario fue delimitado con precisión. Los bienes, sí. La vida no. La soberanía dibujó el límite. El mal tendría libertad, pero no dominio. La prueba llegaría, pero no sin fronteras. Mientras la conversación terminaba, en Uz, el viento seguía siendo suave, y las tareas del día mantenían su ritmo antiguo. Ningún siervo imaginaba lo que se acercaba por el horizonte. El destino para los hombres parece azar. Para Dios, es escenario. La primera noticia llegó agotada de correr. Asaltantes sabeos, el ganado robado, los siervos muertos. La voz del mensajero cortaba la tienda como una espada. Antes de que el aire regresara al pecho, llegó la segunda flecha. Fuego del cielo, ovejas consumidas, pastores muertos. Lo inexplicable siempre llega sin invitación. La tercera herida vino de los caldeos, en 3 bandas, astutos como el desierto y rápidos como el hambre. Camellos tomados, siervos abatidos. El mundo de Job, antes amplio, se encogió. En instantes, la seguridad se volvió una suma de pérdidas. La cuarta noticia era insoportable. La casa del hijo, el viento del desierto, las vigas cediendo, la risa volviéndose silencio. Cuando un padre entierra a sus hijos, el tiempo pierde su reloj. No hay palabra que alcance ese vacío. Solo el polvo entiende. Job rasgó sus vestiduras porque el cuerpo necesitaba decir lo que la boca no podía. Cayó al suelo, no por derrota, sino por verdad. Quien reconoce su propio polvo sabe dónde está de pie. Adoró no por costumbre, sino por convicción. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. El infierno esperaba blasfemia. Escuchó adoración. La tierra esperaba rebelión. Vio rendición. El cielo, que siempre lo supo,
Encontró en el polvo un altar que brilló como oro probado en el fuego. Nada volvió a su lugar aquel día. Pero una línea fue trazada en lo invisible. La fe de Job no dependía de lo que sostenía, sino de quién lo sostenía. El desierto había comenzado. En la historia también. Light informs the darkest doubt. Hope ascends beyond the dark. La madrugada posterior a la tragedia no trajo olvido. El sueño de Job era un tejido rasgado que no abrigaba. El silencio de la tienda mayor parecía más alto que cualquier grito, y el suelo aún guardaba la marca de las caídas. El acusador, frustrado por la adoración, pidió un nuevo permiso: tocar el cuerpo. No es pequeña la herida que entra por la piel, pero hay una más profunda cuando el dolor quiere probar el alma. La cerca divina fue redibujada. La vida permanece intocable. Las heridas surgieron como estrellas al revés, ardientes, esparcidas, consumiendo el descanso. De la cabeza a los pies, Job se convirtió en un mapa de llagas. La piel, antes vestidura, se volvió prisión. El toque del viento hería, el toque del agua quemaba, el toque de sí mismo avergonzaba. El montón de cenizas, fuera de la ciudad, ofrecía un trono amargo. Job se sentó allí como quien acepta un juicio sin abogado. Un trozo de teja se convirtió en instrumento de alivio tosco. Rascarse era el verbo de la supervivencia. El polvo, antes símbolo de luto, ahora era anestesia. La mujer, cuyo corazón también sangraba, miró al marido deformado por el dolor y preguntó lo que muchos piensan cuando la fe se encuentra con el absurdo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. No era maldad, era desesperación. El dolor habla alto cuando el amor no encuentra salida. Job respondió con una firmeza que no hería: hemos recibido de Dios el bien, ¿no recibiríamos también el mal? No era teología fría, era rendición lúcida. Quien reconoce a Dios en el día claro, aprende a no negarlo cuando la nube descarga. 3 amigos oyeron y vinieron: Elifaz, Bildad y Zofar. Los pies llevaban prisa y el corazón buenas intenciones. Al ver a Job desde lejos, no lo reconocieron. El dolor cambia el rostro. Lloraron alto, rasgaron sus vestiduras y se sentaron con él en el suelo. 7 días sin palabras. A veces, la mejor amistad es presencia silenciosa. El polvo común transformó el círculo de hombres en altar de humanidad. El tiempo, allí, fue medido en lágrimas secas y en noches que no terminaban. Cuando Job rompió el silencio, no fue para blasfemar, fue para lamentarse. Maldijo el día de su nacimiento. Pidió que la noche en que fue concebido fuera borrada del calendario. El dolor no niega a Dios. El dolor pregunta a la vida por qué le fue dada. Job describió el cansancio de las manos que no sostienen nada, el peso de los ojos que no encuentran descanso, la tortura de un pecho que no ve amanecer. En el lenguaje de la herida, cada palabra es una cicatriz intentando organizarse en frase. Elifaz respondió primero, y con él vino la lógica del mundo. Quien recoge viento, sembró viento. El inocente no es cortado. Su consejo era completo, pero inadecuado. Era correcto para otro escenario, no para aquel. La verdad fuera de tiempo se convierte en piedra. Job escuchó y sangró por dentro. Quien sufre no necesita acusación velada. Necesita valor para seguir respirando. Entre amigos y heridas, Job descubrió que algunas presencias consuelan hasta que abren la boca. La noche descendió de nuevo, y el montón de cenizas recibió otro turno de dolor. Pero allí también se levantó una disciplina. El dolor no tendrá la última palabra. Mientras la piel ardía, el alma aprendía a no negociar lo que es innegociable. El cuerpo hablaba, el alma respondía, y el cielo silencioso no estaba ausente. El artista no explica la obra en medio de la pintura, él la termina. Elifaz volvió a la carga con recuerdos místicos y visiones de la madrugada.
como quien presta autoridad a un consejo duro. Habló de causa y efecto, de justicia retributiva, de un mundo donde nada escapa a la balanza. Olvidó solo que el que sufre no es un concepto. En Job intentó explicar su integridad no como una medalla, sino como un camino. Si mis pasos se desviaron, que yo lo sepa. No pedía absolución barata, pedía audiencia. Quería que Dios pesara su dolor con la misma balanza con la que pesaba sus obras. Bildad habló después, con un vocabulario de cenizas y teología de hierro. Si tus hijos pecaron, Dios los entregó a su error. La herida se abrió más. Cuando la explicación hiere más que la herida, es porque hemos cambiado la compasión por la lógica. Job no se defendió con discursos, sino con recuerdos de justicia en la plaza, de manos limpias entre los pobres, de ojos atentos al huérfano, de pan compartido con el hambriento, no para exaltarse, sino para demostrar que su fe tenía cuerpo en la ciudad. Zofar trajo el golpe final. Dios te da menos de lo que mereces. La frase parecía fuerte, estaba vacía de misericordia. Cuando el dolor se convierte en tribunal, hasta el inocente se siente condenado. El montón de cenizas se volvió más frío. Job entonces buscó palabras que pudieran subir. No llamó a Dios al banquillo de los acusados, pidió acceso al trono. Quería preguntar sin ofender, entender sin reducir a Dios a ecuaciones. El corazón humano es demasiado grande para respuestas pequeñas, y Dios es demasiado grande para caber en las nuestras. En medio del debate, Job pronunció una de las frases más altas que el dolor haya generado. Aunque Él me mate, en Él esperaré. No era renuncia a vivir, era renuncia a controlar. La fe madura no exige explicación, acepta estar en las manos que hieren y que curan. Elifaz, Bildad y Zofar insistieron en un mundo simple. Quien sufre, pecó. Quien prospera, acertó. Job señaló el campo y mostró que la vida no es así. Hay impíos que florecen por una estación, como hierba fuerte antes de la hoz. Hay justos que atraviesan tormentas sin culpa proporcional. La conversación se alargó como un camino sin sombra, y cada argumento parecía alejar más a los amigos del corazón de Job. Él no quería ganar un debate, quería sobrevivir al día. A veces, cualquier victoria intelectual es una derrota espiritual. El lamento de Job tomó forma de oración. Entre preguntas y suspiros, dibujó un deseo que ya era profecía en su boca. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra. El futuro empezó a soplar dentro de la ruina del presente. Las voces que juzgaban perdieron fuerza ante esa frase, porque cuando el corazón encuentra a un Redentor, el juicio pierde audiencia. La esperanza no es anestesia, es estructura. Sostiene mientras la respuesta no llega. La disputa de discursos fue menguando, pero no cesó. El dolor tiene un retorno largo. Aún así, algo cambió en el aire. No en los hechos, todavía, pero sí en el eje. Job ya no necesitaba convencer a sus amigos. Necesitaba seguir mirando a aquel que lo veía. A lo lejos, un cuarto amigo se acercaba. Eliú vendría con otro tono, mezcla de respeto y ardor. Antes, sin embargo, el texto deja grabada una lección para quien sufre rodeado de explicadores. No toda palabra que cita a Dios habla por Dios. Cuando las voces de los hombres te juzguen, por lo que no entienden, busca la voz que sostiene por lo que conoce. Puede guardar silencio por un tiempo, pero cuando hable, no vendrá a aplastarte. Vendrá a alinearte. Y el Redentor, citado como esperanza, empezaba a moverse en el escenario que aún parecía quieto. Porque cuando la fe llama por el nombre correcto, el futuro responde. La noche en Uz parecía más larga que todas las anteriores. Las heridas del cuerpo latían en sincronía con el cansancio del alma. Job ya no veía el cielo como antes. Las estrellas parecían frías, distantes, inmóviles. No pedía riquezas, ni hijos, ni rebaños. Solo quería entender lo que había ocurrido entre el cielo y la tierra. En las sombras, Job empezó a percibir que el silencio de Dios no era un castigo, sino un espejo. Hablaba, clamaba, argumentaba,
pero el eco que volvía no traía respuestas. Solo el sonido de su propia voz golpeando las piedras. Y aún así, en lo más profundo del silencio, algo permanecía vivo. El recuerdo de quién era Dios antes de que todo aquello comenzara. Cada amanecer era un esfuerzo. El cuerpo ardía. El viento levantaba el polvo de las cenizas y la soledad se volvía compañera. Los amigos aún estaban allí, pero ahora hablaban más de lo que escuchaban. El consuelo se volvió explicación y la explicación juicio. Job comprendió que existen dolores tan profundos que solo Dios puede oírlos. Y a veces ni siquiera Él habla, solo permanece. El silencio divino tiene un sonido propio, un sonido que rompe el orgullo. Job, que antes era voz de consejo, ahora era eco de desesperación. El hombre que ayudaba a todos se veía incapaz de ayudarse a sí mismo. El sabio se convirtió en aprendiz del dolor. En medio de todo, una certeza crecía dentro de él, como una brasa escondida en el polvo. Dios sigue siendo justo, incluso cuando parece injusto. No era resignación, era fe madurando en el fuego. Job empezó a entender que la fe verdadera no nace de los milagros, sino de su ausencia. Los amigos insistían en las fórmulas. Dios es bueno. Por tanto, si sufres, es porque has pecado. Job ya no discutía con tanta fuerza. Había descubierto que el sufrimiento no es una ecuación, sino una escuela. Y que a veces, la propia fe es el examen. Cada palabra que Job decía parecía arrancarle pedazos de sí mismo. El polvo que cubría su cuerpo era el mismo polvo del que el hombre fue formado. Y allí, en el polvo, aprendió la diferencia entre vivir para Dios y vivir de Dios. Lo primero es amor. Lo segundo, interés. El silencio continuaba. Y fue en ese vacío donde Job comenzó a ver lo que nunca había visto antes. Comprendió que, mientras todo iba bien, hablaba sobre Dios, pero ahora en el valle, empezó a hablar con Dios. Entre una herida y otra, levantó la mirada y dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. La frase resonó como fuego entre las cenizas. No había lógica, había entrega. La fe no pedía explicación, solo presencia. El dolor no disminuyó. Las heridas no se cerraron, pero el corazón de Job empezó a respirar distinto. La desesperación se convirtió en oración, el lamento en esperanza. El alma, que antes gritaba por respuestas, ahora susurraba confianza. El cielo no respondió de inmediato, pero el infierno retrocedió. El enemigo comprendió que el propósito de Dios estaba venciendo en el campo invisible. Porque el verdadero triunfo no ocurre cuando el dolor termina, sino cuando ya no te define. Los amigos seguían discutiendo y Job solo escuchaba. El silencio que antes lo atormentaba, ahora lo enseñaba. Ya no necesitaba que Dios gritara. Bastaba con saber que Dios aún lo veía, y él lo veía. En las ruinas de su propia casa, Job entendió el secreto que solo los quebrantados aprenden. Dios habla a través de lo que Él permite callar. Y el silencio del cielo es, a veces, el sonido del trabajo de Dios obrando dentro de nosotros. Los días se arrastraban y las palabras de los amigos se volvían cada vez más duras. El tiempo, que debería traer consuelo, traía cansancio. Job ya no tenía fuerzas para defenderse. Su fe era una llama protegida entre manos heridas. Fue entonces cuando apareció Elijú, un joven que hasta ese momento había permanecido en silencio. Elijú era diferente. No hablaba con arrogancia, sino con el peso de quien también había sido testigo del dolor. No reprendió a Job con la misma frialdad que los otros. Habló con la convicción de que Dios no era un juez distante, sino un maestro que enseña a través del viento, del trueno y hasta de la herida. Comenzó diciendo que el sufrimiento no siempre es castigo. A veces es un llamado. Que Dios no responde como los hombres esperan, sino que habla cuando el alma finalmente se calla. Sus palabras traían algo nuevo, no acusación, sino perspectiva. El dolor podía ser diálogo, no castigo. Elijú describió a Dios como aquel que transforma el trueno en lenguaje, que habla a través de los sueños, de la conciencia y hasta de las tormentas. Dijo que, quizá, Dios estaba preparando a Job para algo más grande de lo que él podía comprender. Mientras hablaba,
Job sentía que aquellas palabras no eran un simple discurso. Atravesaban el aire como viento que precede a la lluvia. Elijú no prometió restitución. Prometió sentido. Y el sentido es lo que sostiene antes del milagro. El joven recordó que Dios es justo, sí, pero también paciente. Que Él no necesita justificar sus actos ante los hombres, porque su silencio forma parte de la enseñanza. Dijo que hay dolores que nos acercan más a Dios que cualquier bendición. Las palabras de Elijú fueron como el sonido del agua sobre suelo agrietado. Job no respondió, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque su corazón ya estaba siendo moldeado desde dentro. La fe ya no necesitaba ganar el argumento, solo resistir al desánimo. Mientras Elijú hablaba, el viento empezó a soplar con más fuerza. Las cenizas se levantaron y danzaron en el aire, y el horizonte se oscureció. El desierto, antes inmóvil, parecía respirar. Algo estaba a punto de suceder. Elijú continuó. Dios es mayor que el hombre. Él no rinde cuentas, Él revela. Hiere para curar, derriba para enseñar a levantarse. Job miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo bajo aquel silencio. La tormenta se acercaba. El sonido de los truenos no traía miedo, sino expectativa. Job sabía que Dios estaba cerca. El viento llevaba el peso de la presencia. Ya no era el viento que derribaba casas. Era el viento que anunciaba que el Creador iba a hablar. Elijú guardó silencio, y el mundo pareció detenerse. El polvo se levantó, el suelo tembló, y el cielo se rasgó en voz. Dios no llegó explicando, llegó preguntando. El silencio terminó, y el verbo divino comenzó. El viento rugió, y el sonido se convirtió en voz. Job se inclinó no por miedo, sino por reverencia. Era como si el propio aire cobrara vida. Desde el torbellino, Dios habló. Y cuando Él habla, el mundo calla. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? La voz de Dios no llegó suave. Era majestad en estado puro, trueno revestido de verdad. No explicaba, revelaba. Y cada frase era una muestra de la distancia entre el Creador y la criatura. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? La pregunta no era ironía, era misericordia. Dios no disminuía a Job, ampliaba su visión. El hombre que antes miraba al suelo ahora era invitado a mirar al infinito. Dios describió el nacimiento de las estrellas, el límite del mar, el ciclo de las estaciones, el poder del rayo, el instinto de los animales. Le mostró a Job que había propósito incluso en el caos, orden incluso en lo que parecía descontrol. Cada detalle del cosmos era prueba de que él nunca había perdido el mando. La voz divina no lo acusaba, solo recordaba, no estás en control, pero yo sí. Y en medio de la tormenta, Job entendió que la fe no consiste en entender a Dios, sino en confiar en Él, incluso cuando no se entiende. Las palabras de Dios quebraron las últimas resistencias. Job, cubierto de polvo y de heridas, sintió algo diferente. Paz. El dolor seguía allí, pero el miedo no. Ya no necesitaba respuestas. Le bastaba la presencia. Dios no habló de pecado, no mencionó culpa. Habló de creación, de majestad, de poder y de propósito. Porque a veces el consuelo no llega de la explicación, sino de la conciencia de quién está en el trono. Job, en silencio, lloró. Lloró no por dolor, sino por claridad. Comprendió que Dios nunca lo había abandonado. Solo lo estaba enseñando a verlo de otra manera. La ausencia aparente era presencia en otro idioma. El viento cesó. El aire se volvió ligero. Y desde el polvo, la voz humana respondió: Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esa frase fue el milagro antes del milagro. Porque ver a Dios en medio de la pérdida es el mayor don que alguien puede recibir. La historia de Job cambió allí. No cuando las cosas volvieron a su lugar, sino cuando su corazón volvió. La fe que antes sostenía al hombre justo ahora sostenía al hombre transformado. Dios no restauraría solo sus bienes, sino su alma. Y mientras el sol rompía entre las nubes del torbellino, Job comprendió: el sufrimiento no es el fin de la fe, es el lugar donde madura. El polvo no era derrota, era el suelo donde Dios plantaba nuevos comienzos. El torbellino cesó. El viento ya no gritaba, ahora susurraba.
El silencio que seguía ya no era vacío, era reverencia. Job permanecía postrado, cubierto de polvo, pero no era el mismo hombre que había caído en aquel suelo. Algo dentro de él se había rehecho, aunque su cuerpo aún siguiera herido. Dios no le prometió explicaciones, pero le dio algo infinitamente mayor, su presencia. El mismo polvo que antes simbolizaba ruina, ahora se convertía en el altar donde el alma de Job renacía. Ya no miraba al cielo buscando respuestas, sino para reconocer a quien siempre había estado allí. El corazón de Job, antes inflamado de preguntas, ahora era un río sereno. Comprendía que algunos dolores no fueron hechos para ser respondidos. Fueron hechos para revelar quiénes somos sin lo que tenemos. El sufrimiento, entendió, es el arte divino de desnudar al hombre hasta dejarlo en lo esencial. Mientras nacía el día, Job alzó los ojos y vio la luz tocar las cenizas. El sol, que tantas veces había sido testigo de sus pérdidas, ahora presenciaba el primer instante de paz verdadera. No una paz traída por la ausencia del dolor, sino por la presencia de la fe. Los amigos aún estaban allí, confusos, silenciosos. Las palabras que antes parecían certezas ahora pesaban. Habían intentado explicar a Dios y comprendieron, demasiado tarde, que Dios no cabe en los argumentos. El mismo Creador se encargó de recordárselo. Dios se dirigió a Elifaz, Bildad y Zofar, y sus palabras sonaron como sentencia y misericordia a la vez. Mi ira se encendió contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. No había condena en Job, había testimonio. Su fe había hablado más alto que todas las teologías. Dios ordenó a los amigos que llevaran holocaustos y pidieran la intercesión de Job. El hombre que había sido acusado de impiedad ahora sería el intercesor. Aquellos que lo habían herido con palabras ahora dependerían de sus oraciones para hallar perdón. Era la justicia de Dios en su forma más perfecta, restaurar el corazón antes que el mundo. Job oró por ellos. No por obligación, sino por compasión. El perdón fluyó como río limpio sobre la tierra árida del resentimiento. Cuando Job soltó el rencor, algo invisible se movió. El cielo respondió. No fue un trueno ni una visión. Fue el soplo suave del nuevo comienzo. Dios, que había esperado el momento exacto, abrió las compuertas de la restitución. La historia que comenzó en pérdidas ahora se convertía en camino de reconstrucción. Job, el hombre de las cenizas, estaba a punto de ver con sus propios ojos lo que el amor de Dios puede hacer cuando encuentra un corazón quebrantado, pero aún fiel. El dolor, que antes lo había hecho inclinarse, ahora le enseñaba a ponerse de pie con propósito. Las lágrimas que se secaban no eran de desesperación, eran de gratitud. El valle no lo había destruido. Había revelado el oro que el fuego no puede consumir. Entendió que el sufrimiento no lo había alejado de Dios. Al contrario, lo había acercado más a su corazón que todos los años de prosperidad juntos. Las cenizas se convirtieron en testigos del milagro que solo los quebrantados conocen: ver a Dios de cerca. Y así, en el mismo lugar donde lloró la muerte de sus hijos, Job volvería a sonreír. El mismo suelo que lo recibió en luto sería la cuna de una nueva vida. Porque cuando la fe no se rinde, el cielo siempre vuelve a soplar sobre el polvo. La mañana de la restitución no llegó con trompetas ni relámpagos. Llegó con pasos tranquilos, como quien no quiere asustar a un corazón cansado. Uno a uno, los vecinos y parientes que se habían alejado comenzaron a regresar. Los que antes lo evitaban ahora lo buscaban. El hombre que había sido motivo de burla se convertía ahora en símbolo de esperanza. Job los recibía con una sonrisa serena. No había amargura, no había un «os lo dije». Solo gratitud. Comprendía el poder que hay en no guardar rencor hacia quienes no supieron quedarse. El perdón no borra el pasado, pero impide que defina el futuro. Las cenizas de la pérdida se transformaban en semillas. El campo, que había quedado estéril, ahora florecía como nunca. Los rebaños se duplicaron, luego se triplicaron. Los vientres de las ovejas se llenaron. Los pastos volvieron a ser verdes y el viento traía el aroma de una nueva cosecha. La casa de Job fue reconstruida, no solo las paredes, sino el hogar. Nacieron nuevos hijos,
y las risas volvieron a llenar el aire donde antes reinaba el silencio. El sonido de la vida reemplazaba al del llanto. Y Job sabía, no era suerte, era gracia. Cada objeto nuevo llevaba la memoria de lo perdido. Pero en lugar de tristeza, traía reverencia. Job aprendió que recordar no es sufrir. Es reconocer cuánto sostuvo Dios mientras todo se derrumbaba. Las personas venían de lejos para escuchar su historia. Querían saber cómo alguien podía perderlo todo y aún así seguir creyendo. Job no hablaba de fórmulas ni de doctrinas. Hablaba de la mirada de Dios en medio de la tormenta, del silencio que cura, del amor que disciplina. No decía, Dios me devolvió todo. Decía, Dios me devolvió a mí mismo. Porque el verdadero milagro no estaba en los bienes restaurados, sino en el alma que aprendió a confiar en lo invisible. La nueva vida no borró la antigua. Coexistían como una herida cicatrizada, aún sensible, pero ahora testimonio. El dolor dejó de ser enemigo y se convirtió en maestro. Y Job, que antes maldecía el día en que nació, ahora bendecía cada amanecer. Los hijos crecieron fuertes y temerosos de Dios. Las hijas, hermosas y sabias. Job las llamaba joya, canción y perfume. Nombres que recordaban la gracia después del desierto. Y todos los que las veían reconocían que el favor de Dios había vuelto a reposar sobre aquella casa. La prosperidad regresó, pero de un modo distinto. Ya no era vanagloria, era servicio. Job utilizaba lo que tenía para levantar a los caídos, porque sabía lo que era haber sido derribado. El hombre que intercedió por sus amigos, ahora intercedía por todos los que sufrían. Los días, antes lentos y pesados, ahora transcurrían con ligereza. La fe, antes probada, ahora fluía sin esfuerzo. Job caminaba por el campo con la serenidad de quien ya ha visto a Dios y ha aprendido a descansar en Él. Y cada puesta de sol era un recordatorio. Dios no solo restaura lo que se perdió, renueva también lo que el tiempo no devuelve. El sentido de vivir.